Hoy les voy a hablar de Moisés, un hombre de convicciones. De eso vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 24. De ahí vamos a tomar esos textos para hablar de Moisés, de cómo fue un hombre de convicciones bien sólidas. Dice Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés es un gran ejemplo para nosotros hoy de lo que es un hombre, un creyente de convicciones sólidas. Moisés es un ejemplo para nosotros de renuncia a todo aquello que el mundo ofrece, como la fama, el reconocimiento, etcétera, etcétera. Y él es un buen ejemplo para nosotros y nos enseña de por qué renunció a esto. Moisés es un ejemplo de rechazo deliberado, consciente, hacia la maldad, hacia el pecado y hacia los placeres que este mundo ofrece. Vamos al versículo 24 de Hebreos 11 para ir desarrollando nuestro tema. Dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe. Fe, en el mismo capítulo de Hebreos, dice que es la certeza de lo que se espera. Dice que es la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿cómo tener convicción en algo o en alguien que no vemos? Ese es el poder de la fe, ¿sí? Eso es lo que en realidad nos abre las puertas a una dimensión espiritual muy fuerte. Entonces, Moisés, por esa fe que tenía en Dios, cuando él creció, dice aquí el texto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recordemos que él fue echado al río Nilo y la hija del faraón lo rescató. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y lo adoptó como su hijo. Bueno, cuando Moisés creció, rechazó de manera deliberada los honores de ser llamado el nieto del faraón. O sea, ¿te imaginas? Decir, pues el faraón es mi abuelito. O sea, no era cualquier cosa. En el mundo de hoy, cualquiera se jacta de decir, no, pues mi papá es el gobernador, ¿no? U otros todavía más alto, mi papá es el presidente, o mi primo es el gobernador. Entonces son cosas que al hombre como que le exaltan, ¿no? Como que le gusta al hombre y exalta su ego. Sin embargo, Moisés dice que rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Ahora, ¿por qué Moisés renunció a tan altos nombramientos? Pues, ¿qué le pasó a Moisés? Era un mediocre, como le dirían a alguno el día de hoy que rechaza todas esas cosas. ¿Era un mediocre o por qué ustedes creen que Moisés de manera deliberada rehusó y rechazó todos esos honores que el mundo da a algunos? La respuesta es porque sus convicciones respecto a Dios eran muy sólidas, porque tenía convicciones respecto de la eternidad cuando la comparaba con lo frágil e instantánea que es la vida, pasa como un soplo, es como la flor del campo, y la comparaba con la eternidad y dice, no, pues yo me quedo con lo eterno. Entonces de ahí sus convicciones de él. Fíjense que el apóstol Pablo hizo lo mismo que Moisés, porque era un hombre de convicciones sólidas respecto a Cristo. Él fue un hombre muy reconocido en su tiempo, fue un hombre pues famoso,
antes de conocer a Cristo. Era un hombre muy culto, muy preparado, era un hombre políglota, hablaba varios idiomas. Entonces, era un hombre aplaudido, ¿sí? Sin embargo, cuando él conoce a Cristo, las convicciones son las ideas que nosotros tenemos respecto a Dios o a cualquier otra cosa. Pero en el caso de Dios que nos compete a nosotros, Pablo era un hombre que tenía sus convicciones arraigadas en el judaísmo, era un creyente, pero no conocía a Cristo. Cuando conoce a Cristo y Cristo le revela el evangelio de una manera pues muy soberana de parte de Dios, las convicciones respecto a Cristo, al Mesías esperado de Pablo, fueron contundentes, de tal manera que cuando conoció a Cristo, comparaba lo que él había logrado, los aplausos del mundo, la fama, todo el reconocimiento, con Cristo, y decía, no, yo quiero a Cristo. Y cualquiera que no entienda esto, pues es porque no tiene convicciones respecto a Cristo, las tendrá respecto al mundo. Pero nada más analicen esto. ¿Cómo comparar la vida del hombre que a lo más, vamos haciendo generosos, 90 años? Compárenlo con la eternidad. ¿Qué es? ¿Qué somos? Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023 y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Entonces, en realidad la verdadera inteligencia es hacer esas comparaciones y tener convicciones sólidas. Fíjense lo que Pablo dijo en Filipenses 3:7 al respecto. Dijo lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, se refería a todos esos logros del mundo, todas esas cosas que eran para mí ganancia, ahora, dice, las he estimado como pérdida, o sea, por amor de Cristo. Ya no me interesa tanto eso. Versículo 8, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas, aquí todas las cosas se refiere a todo lo que el mundo ofrece, a todo lo que es del ego, toda la faranduleada, todo eso, ustedes entienden, ¿no? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, ya no me interesan, ya no es mi fin en esta tierra. Y esas son las convicciones, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, el que ahora Él me gobierna a mí. Ya no me gobierno a mí mismo, porque mi gobierno es muy deficiente, pero el gobierno de Cristo sobre mí, ese me lleva a lugares celestiales. Dice, mi Señor, por amor del cual, o sea, de Cristo, lo he perdido todo. Y aquí perder todo se refiere a todas esas ganancias mundanas, todos esos reconocimientos. Por amor a Cristo lo he perdido todo. Y luego mira lo que añade, y lo tengo por basura. ¿Tú cómo consideras la basura? ¿La estimas? No,
Al contrario, todos los días le barres y le echas al bote la basura y la sacas luego a la calle. Y que se la lleve el carretón. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, aquí hay un término que quiero mencionar, que es la palabra basura. Pablo utilizó una palabra griega, skubalón, que se traduce literalmente como estiércol. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es una palabra, no tanto las groserías porque ese no es el sentido de una grosería como la gente suele decir, no, sino para hacer una comparación, ¿sí? Por eso utilizó esta palabra que aunque sea en el griego suena fuerte, o sea, yo tengo por estiércol todo lo que el mundo me ofrece. Y claro, el que tiene otras convicciones, ay, sí, pues qué tonto este fanático. No, espera que te mueras a ver si es fanático. Y te vas a encontrar con tu Dios, o te vas a encontrar con el que va a ser tu juez. Alguien puede decir, bueno, no me interesa. No, está bien, no hay ningún problema, pero pues nos veremos por ahí algún día. En aquel día, y se verán las convicciones de cada quien, hacia dónde lo llevaron. ¿Sí? Fíjate, Pablo y Moisés tenían por estiércol lo que el día de hoy mucha gente lo tiene como meta, como logro. Y Pablo decía, para mí es como el estiércol, nadie lo aprecia. Todo el mundo son desechos. Para mí eso es un desecho, ¿sí? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? O sea, todo lo que el mundo ofrece. Y bueno, el apóstol Juan hablaba mucho de que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque eso nos puede desviar de nuestra meta que es Cristo, ¿sí? Miren, aquí en este punto quiero decir algo. Tristemente, dentro del cristianismo, no de ahora, sino a través de la historia de la iglesia, ha habido líderes cristianos, pastores cristianos o gente de Dios que había decidido servir a Dios, hoy los llamaríamos pastores exitosos, que renuncian al pastorado, renuncian al ministerio del pastorado para meterse en la política, ¿sí? Y su ambición terrenal, con pensamientos muy terrenales, los lleva a pensar que si ellos hacen una gestión política, siendo senadores, diputados o aún hasta presidentes de un país, pues eso es lo que realmente Dios necesita para que el reino de Dios se establezca. Pero hermanos, vemos en Moisés un creyente que rechazó de manera deliberada llegar al poder político, porque él, como hijo de la hija del faraón, le correspondía algún día llegar a ser faraón, llegar a ser el primer ministro de Egipto. Ese es el puesto político más, sigue siendo en cualquier país, en cualquier nación, primer ministro o el presidente de un país. Sin embargo, Moisés, de manera deliberada, sabiendo que por adopción, aunque haya sido por adopción, él era heredero del trono del faraón, y sin embargo lo rechazó. Moisés entendió que si Dios tuviera que valerse de la política, pues debió de haber enviado a un político y no a un Mesías. Porque los políticos, ya ven, ellos dicen que ellos salvan a todo. Vote por mí, yo salvo el país, y yo salvo la ciudad, y yo salvo, y todo sigue igual, ¿verdad? Pero Moisés como que lo entendió de una manera, pues, realmente espiritual, y de manera deliberada rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, lo rechazó. Yo no quiero estos honores, esto no es para mí. Bueno, hubo un tiempo en que en eso que él crecía y sabía quién era y de quién descendía, que él era israelí y que sobre de ese linaje estaban las promesas de Dios. En lo que él crecía y entendía, pues él pues creció en la sabiduría de los egipcios. Él era un hombre muy preparadísimo en todas las ciencias.
Sin embargo, cuando ya tuvo esta conciencia y este entendimiento, nosotros le llamamos revelación de Dios, sus convicciones se elevaron sobre las terrenales y sus convicciones ahora eran netamente espirituales y rechazó ser el presidente de Egipto. ¿Por qué? Pues porque Moisés entendió que su llamado era muchísimo más alto y no lo cambió por algunos aplausos y alfombra roja y 2, 3 Grammys que le pudieron haber dado. No, él con convicciones así muy sólidas rechazó todo eso. El aplauso, el reconocimiento, la gloria del mundo. Hay una historia que sucedió en el siglo XVIII. Hubo un predicador que fue muy reconocido, muy respetado. A él se le conocía como el príncipe de los predicadores. Me refiero a un hombre llamado Carlos Spurgeon, un inglés del siglo XVIII. Y hay una historia muy interesante que dice que la reina Victoria de Inglaterra le dijo al conocido predicador Carlos Spurgeon: señor Spurgeon, deje el ministerio, el pastorado, y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi reinado. A lo cual Spurgeon le respondió: le agradezco con todo respeto la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. Entonces dice la historia que la reina, un poco consternada y molesta, le respondió: usted está loco, señor Spurgeon. ¿Va a comparar el ser un ministro del evangelio con ser un canciller de mi reino? ¿Lo va a comparar? Y Spurgeon le respondió: tiene razón, mi reina. Dice: estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y es temporal. Pero el cargo que recibí de Dios viene del cielo, viene de lo alto y tiene galardones eternos. Me gustaría que muchos que se sienten, muchos pastores, ministros del evangelio, que luego abandonan el ministerio, renuncian al ministerio para enrolarse en la política, me gustaría que leyeran esta historia. Se rebajan a un título terrenal y desprecian una de las honras más grandes que Dios le ha dado al ser humano: llamarlos al ministerio. No todos tienen ese privilegio. A mí Dios me privilegió y yo pues ¿qué puedo decir? Yo no lo decidí, Él me llamó, Él me escogió. Lo mismo que a los que Dios llama, es porque Él los escoge. Y rechazar el más alto honor de ser alguien que guía, pastorea, dirige, aparte de sus ovejas, es un altísimo honor. El problema es que viene la popularidad, crece la congregación, se llena de miles de personas y luego ya al rato ya se sienten algo, quién sabe qué les pasará, no lo entiendo. Y ahí es donde se ve que sus convicciones respecto a este mundo y respecto a Cristo son muy débiles y prefieren seguir. Yo les puedo contar muchos casos que yo mismo presencié en varios países en este mundo, de cristianos, pastores muy exitosos, que la gente los reconocía en todos lados, en la televisión, o sea, muy reconocidos, y de pronto se sintieron como candidatos. Alguien les llegó ahí con una idea y: oye, usted podría ser presidente de nuestro país. Sí, ¿verdad? Soy famoso, todo el mundo me aplaude, todo el mundo se quiere sacar foto conmigo, no, soy popular. Entonces desde ese puesto yo voy a poder bendecir a mi país. Pero no tengo tiempo para contarles de esas historias. Quiero seguir. Además, prefiero contarles lo que la Biblia dice, ¿no? Pero de verdad hay muchas historias que bueno, les voy a contar una. No pude resistirme. Mire, un país en Centroamérica, voy a decirlo en este caso, Guatemala. Yo estaba en Guatemala, en la casa de un pastor. Estábamos desayunando, estábamos dando unas conferencias y él le trajeron el periódico, el diario. Entonces cuando él lo abre,
Bueno, lo agarró así, lo desdobló en la primera plana y dijo, ¡no! Y lo tiró así. Yo dije, ay, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó, pastor? Porque casi tiraba el café. Dice, no puede ser, no, Señor, qué vergüenza. Yo dije, ¿qué está pasando, no? Me dice, pastor, mire. Y me enseña el diario y era la fotografía del presidente de su país, que era cristiano. ¿Sí? Llegó a ese puesto porque pues era bien reconocido, y los cristianos, hay muchos cristianos ahí, votaron por él y llegó. Pero resulta que esa foto era, hasta me da pena contarlo, pero tengo que decirlo. Era una foto que le tomaron en la ciudad de Nueva York, quizás en una escapadita que se dio por ahí, donde estaba en un cabaret viendo mujeres desnudas bailando. Fíjense cómo degradó no solo ser presidente de un país, pisoteó el ministerio. Y les puedo contar más historias, pero ahí que quede. Spurgeon dijo, no, pues sí, estaría loco si lo comparo. Bueno, el llamado al ministerio, el apóstol Pablo lo llama como el supremo llamamiento. El más grande de los llamados que un ser humano puede tener. Jesús dijo, si alguno me sirve, Juan 12:26, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Jesús tenía la firme convicción de llegar a la cruz. Nada lo movió. En obediencia a su Padre. Pero luego aquí se está él refiriendo a aquellos que le sirven. Dice que si con firmeza le sirven, donde yo esté, a donde yo vaya, ahí está mi servidor. Dice que el Padre le honrará. Bueno, hay dos áreas por las cuales podemos ser honrados: por el mundo, por el sistema del mundo, por lo que el mundo ofrece, o por la honra que Cristo le da a su servidor. ¿Qué prefieren? Yo les pregunto, ¿qué prefieren? Yo tengo de hace muchos años mi convicción muy fuerte de llegar hasta el final con la gracia de Dios sirviéndolo. No hay mejor cosa que eso. Muchos cristianos el día de hoy, bueno, hasta inventan partidos políticos creyendo ilusoriamente que solo así pueden bendecir a su país y desprecian el más alto llamamiento que un hombre puede recibir de parte de Dios, de ser proclamador del evangelio. A menos, quiero hacer aquí una aclaración, a menos que de una manera soberana, sin buscarlo, sin una ambición terrenal, así carnal, sino que sea un plan de Dios, que Dios lleve a altos puestos políticos a un cristiano. O sea, yo me estoy refiriendo a los que ya tienen un llamado al ministerio, que son pastores, que son maestros de la Biblia, y dejan eso para meterse en la casa del César. ¿Sí? Pero yo no estoy diciendo que ningún miembro de la congregación, mi congregación, hay gente que trabaja para el gobierno del estado y son de varios partidos. No, pues órale, y yo los aliento y échele ganas y sea honrado y no se preste a la tranza. Y llegan a veces bien preocupados, oh, me están presionando, ¿y qué vas a hacer? Ore por mí. Bueno, al menos pide oración. Dice, no, pues es que yo estoy en tal departamento aquí en el gobierno y se mueven muchos millones y pues el moche, ¿verdad?, de la compra, ¿verdad? O sea, todo lo que es la corrupción. Y por mantenerse en sus convicciones, algunos los han bajado de puesto, los mismos de arriba. La cosa no es fácil, hermanos. Por eso es que se necesitan convicciones sólidas, y más en estos tiempos que se avecinan. Bueno, ya somos parte de estos últimos días, que cada vez la cosa se pone peor. Pero regresemos con Moisés. Dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Versículo 25.
Fíjate este verbo. ¿Se acuerdan ayer lo que les compartía sobre los verbos cuando lean la Biblia? Bueno, los que estuvieron aquí. Dice, escogiendo. Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo. Aquí esta parte es muy importante. Lo que tú decidas respecto a Cristo, eso es lo que vas a hacer. Lo que tú decidas no hacer respecto a Cristo, eso es lo que vas a hacer. Lo que tú decidas hacer es lo que va a trascender. Y aquí Moisés, a pesar de que tenía todo un panorama que todo mundo busca, cuando él analizó las cosas, escogió. Es decir, tomó una decisión. Y su decisión fue prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Se entiende en el contexto que toda esa vida pecaminosa, toda esa vida de mentira, de hipocresía que el mundo vive y que estaba a sus pies, él la valoró. Dijo, no, yo no quiero esto. Pero sabía, de alguna manera, por lo que dice aquí estos textos, que Moisés había captado, entendido qué es lo que debía de hacer y fue confrontado. Fíjense que Pablo, volviendo así en un paralelo con él, hizo exactamente lo mismo. Se comprometió con Cristo, decidió hacerlo porque acuérdense que él en el judaísmo, él mismo dice que en el judaísmo dice, yo superaba un montón, superaba a muchos dentro del judaísmo, lo cual implica que era alguien muy importante dentro del judaísmo. Y eso le producía pues fama, reconocimientos, fanfarrias, etcétera, etcétera. Sin embargo, miren lo que él escribió en 2 de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es Cristo, es la palabra, el evangelio, y el barro, pues se entiende, somos nosotros. Y tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, el reconocimiento del poder, sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Fíjate en el versículo 8, que estamos atribulados en todo. O sea, de ser un hombre respetado que cuando lo miraban le hacían reverencias, cuando él se decidió por servir a Cristo, pues esto le produjo tribulaciones, rechazos, que es lo que dice que Moisés prefirió recibir antes que el reconocimiento. Y todo en base a las convicciones que él ya tenía forjando día tras día respecto a Dios. Sigo leyendo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, Pablo sufrió mucho como seguidor de Cristo por sus convicciones que él tenía. Él fue el que escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿qué nos separará de Cristo? ¿Tribulación? La respuesta es no. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? Tampoco. ¿Falta de vestimenta? Tampoco. ¿Tribulación? No, nada nos separará del amor de Dios. Nada. Lo cual habla de que Pablo era un hombre de convicciones muy fuertes, muy sólidas. Y nosotros debemos imitar esa fe, esas convicciones. La única manera, como lo establecimos anoche, es fundamentando en la palabra de Dios. Amén. Ahora, volviendo a Moisés. Moisés lo que hizo fue poner en un lado de la balanza, imaginen una balanza aquí, puso en un lado de la balanza
lo que el mundo le ofrecía. Fama, dinero, lujos, posición, alfombra roja, deleites del pecado, ¿sí? Y razonó y dijo, todo esto es temporal, todo esto se acaba, sus consecuencias son de perdición eterna. Esa fue la reflexión que él tuvo. Eso se deduce por la decisión que tomó de rechazar. Estaba el otro día con mi esposa y estaba yo viendo unos videos de gente que por alguna razón, a través de la historia, cómo se iban alejando de Dios. Entonces yo le dije a mi esposa, fíjate que de pronto salieron allí algunos cantantes, no de ahora, del pasado, de cómo se desviaron y prefirieron irse al mundo y terminaron cantándole al mundo. Y yo le comentaba, fíjate que los más grandes cantantes de los Estados Unidos, la gran mayoría, más del 90%, surgieron de las iglesias cristianas. Elvis Presley, la que yo quería mencionar era Whitney Houston, considerada una de las mejores voces en la historia de la música, con unas tonalidades, con una cosa impresionante. Y yo me acuerdo hace años, leí cómo es que ella llegó a ser la más famosa. Ella empezó, sus padres iban a una iglesia cristiana en los Estados Unidos y ella manifestaba un don, un talento de cantar. Su padre era director del coro, incluso era pastor. Y la incluyeron en el grupo de alabanza y pues la gente salía muy bendecida porque una niñita empezó a cantar a los 12 años, 14, 15 años, no, su voz tenía. Entonces cantaba esos himnos, esos cantos que te conmueven y la gente era muy bendecida. Entonces un día, cuenta la historia que se apareció por ahí en la iglesia, o sea, empezó a correr su fama. Y se apareció de esos cazatalentos que les llaman, ¿no? Que andan buscando cantantes y les ofrecen contratos. Entonces llegó uno, se le apareció allí, habló con la muchacha y la muchacha, ay, pues no sé, pues dígale a mi papá, le dijo Whitney Houston. Entonces el cazatalentos va con el papá de ella y le pone la alfombra y le dice, yo voy a ser de su hija, voy a hacer esto y va a ser rica y todo el mundo le va a aplaudir. ¿Y saben qué dijo el reverendo Houston? Dijo, gracias Señor, la oportunidad que estaba esperando, que estábamos esperando. Híjole, qué terrible eso. Firmó un contrato y fue famosísima, riquísima, pero dice su historia, y usted la puede buscar ahora en YouTube, ahí está todo, donde narra cómo ella entró en una desesperación, en un vacío. El papá, pues ni se diga, tuvo todo el dinero del mundo. Mire, para terminar el asunto, terminó suicidándose. Morir en una manera tan terrible. Pero a mí lo que me impacta es lo que hizo su padre. Gracias Señor, lo que estaba esperando. Yo no sé qué esté usted esperando. La oportunidad de su vida. Tengan mucho cuidado porque Satanás, así como le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, si postrado me adoras, puede ir contigo ofreciéndote lo mismo. Y muchos se han deslizado hacia allá, porque el aplauso y el reconocimiento del mundo es muy seductor. Pero Moisés no se dejó. Qué triste que en un púlpito sirva a alguien de anécdota negativa. Es triste, ¿no? Pero fíjense, después de más de 4,000 años, no sé, estamos hablando de Moisés, que rehusó
con convicción. Y dijo, yo no quiero alfombra roja, yo no quiero posición, no quiero todas esas fiestas de los políticos, esas fiestas de los cantantes de la farándula, no quiero nada de eso. Y puso en la balanza todo eso y en el otro lado puso lo que Cristo le ofrecía, que era vida eterna. ¿Sí? Y con convicción escogió ser maltratado con los que amaban a Dios. Y tomó la cruz de la negación de sus ambiciones terrenales para seguir a Cristo. Porque de alguna manera somos atraídos. Y ahí es donde el papel del fundamento en el que estamos y de las convicciones cobran mucha importancia. Qué fácil, dijo el padre de esta famosa cantante, la oportunidad que estábamos esperando. Claro, eran pobres, querían tener y tuvieron todo. Volviendo a Hebreos 11:26 con Moisés, teniendo por mayores riquezas, ahí está, hizo la comparación, mayores, eso quiere decir que las que ofrece el mundo son inferiores. Y se entiende por lo que el texto dice de que Moisés hizo una comparación. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Hoy te explico un poquito acerca de esto. Que los tesoros de los egipcios. Ahí está. ¿Sí? Teniendo por mayores riquezas. Hay algo más importante, de más valor que lo terrenal, ¿cierto? Y eso es lo espiritual. Hay algo de más que trasciende más al aplauso de los hombres, a la gloria que los hombres le dan al hombre, que la honra que Dios da. O sea, no hay comparación. El problema reside y se complica en las vidas de algunos cristianos cuando sus convicciones son muy frágiles. ¿Por qué? Porque oyen la palabra de Dios y no la hacen. Y Jesús comparó a esos que oyen y no hacen como los que edifican su casa sobre la arena. Y vienen los vientos, los ríos dan con ímpetu contra aquella casa y se cae, dice. Y grande fue su ruina. ¿Cuántos cristianos a través de la historia han caído en la ruina? ¿Por qué? Porque traicionaron sus convicciones o estaban muy débiles en sus convicciones o de plano no tenían. Buscaban otras cosas. ¿Qué es lo que buscamos nosotros, hermanos? Yo cuando veo a jóvenes que tienen un llamado y uno al pasar de los años, pues va uno aprendiendo, Dios te va dando discernimiento y uno discierne cuando hay un llamado en alguien, ¿verdad? Y también, pues como cuando nosotros éramos jóvenes que recibimos el llamado, yo recuerdo las luchas que había, que tenía. Porque cuando Dios me llamó y me dijo, ya, deja todo, estaba en el punto más alto que en ese momento, siendo yo de 22 años, joven, con una proyección en una empresa donde me ofrecieron todo. Dios me había bendecido en ese trabajo, pero también me probó. Porque cuando ya estaba a punto para grandes cosas, yo ya había tenido el llamado del Señor. Y me dijo, ahora sí, deja todo y sírveme. Yo le dije, ¿ahora? Y me dice, sí. Miren, les voy a ser sincero, no es, Dios conoce esto, no puedo mentir. La verdad no me costó trabajo. O sea, no batallé. Mi pregunta fue, ¿ahora? Yo quería estar completamente seguro y me dice, ahora, deja todo. Y fui y renuncié y no, me miraba así todo el gerente de esa empresa, pero ¿cómo, Olivares? Mira, aquí hay gente de 25 años trabajando y quieren este puesto. Tú tienes 6 meses y ya te lo estamos ofreciendo.
te vamos a dar, mira, me ofreció la luna, las estrellas y todo lo que todo ser humano desea, prosperar en la vida. ¿A poco no desean eso? Y estaba ahí a los pies. Pero resulta que a mí me tocó una generación de predicadores y de maestros de la Biblia que eran, no se medían en su enseñanza, no eran como los de hoy. Ay, si les digo esto se enojan, ay, se van a sentir mal los hermanos. Como les dije ayer, ¿no? Cristianos hechos en China. O sea, una sola vez se usan y ya quedan inservibles. Y la verdad, hermanos, no, ese mismo día dije, está bien, Señor, y fui y renuncié. Y cuando el gerente me dice, mira, dice, porque él sabía que yo era cristiano, le digo, es que me voy a servir a Dios. Y se me queda, porque él estaba sentado. Me dijo, siéntate, pero yo preferí quedarme de pie. Y me dice, ¿y de qué vas a vivir? Yo dije, ¿qué le digo, Señor? Porque pues no va a entender. ¿Cómo qué le digo? Y él mismo contestó, dice, pues de lo que te dé la gente, pues más o menos algo así. Le contesté yo. Dice, pues se me hace tan extraño. Dice, pero te voy a decir una cosa. Ok, está bien, vete, pero si no te va bien, aquí te espero. Ya van a ser 50 años que me estás esperando. No, y bueno, ya como cristiano también en los años 80, cuando hubo un despertar de la alabanza, los de Sony Music, andaban sobre nosotros como no tienen ni idea. Ya como cristianos, las editoriales para escribir libros y cuanta cosa, uno de ellos me dijo, Chuy, tú te puedes hacer rico. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Pero ¿por qué me dice eso? Piénsalo. Allí sí debo de decirles algo. Me dice, aquí está el contrato, fírmalo. ¿Tú vas a ganar nada más por escribir 2 libros al año? Ya de una vez te lo garantizo, $400,000 al año. Me dio una explicación que quiero ahorrármela para aprovechar más el tiempo. Y entonces yo tomé el contrato, era un domingo en la tarde, y yo le dije, ¿sabes qué? Déjame orar. Y dijo, ¿orar? Fíjate, así me dijo, ¿vas a orar? Como diciendo, y me recuerdo que me dijo, toda la gente nos ruega, muchos predicadores, muchos pastores, cantantes, nos ruegan que les editemos libros, que les distribuyan, y yo te lo vengo a ofrecer y vas a orar. Yo dije, ¿qué es esto, Señor? Sí, voy a orar, le dije. Me regresé a Guadalajara ese mismo domingo y el lunes llego a mi oficina, pongo mi portafolio allí y saco el contrato. Ahí sí debo decir que, Señor, ¿vendrá de ti? No, sí, esa es la verdad. Entonces agarré el contrato, lo puse enfrente de mí y me recargué en mi sillón y le dije, puse mis manos así y le dije, Señor. Y cuando le dije, Señor, me dice, no. Y yo, no. Eso fue todo. Y lo agarré y lo guardé. Y a los 5 minutos suena el teléfono. Oye, Chuy, ¿ya firmaste? Mándame el contrato. Fíjate que no voy a firmar. ¿Qué? No, Chuy, ¿cómo puede ser? No voy a firmar. Pero ya tenía la convicción bien sólida. Y la verdad, mire, de eso hace 30 años. Y no me arrepiento. Para nada, hermanos. Porque algunos firmaron. Y reciben gloria del mundo. Y eso es bien triste. Y han rebajado el mensaje del evangelio. Y algunos ya abiertamente dicen, yo ya no voy a cantar cantos cristianos, voy a cantar cantos que le guste a la gente.
¿Dónde está ese fuego que hasta lloraban? Yo me acuerdo, pastor, ora por mí, lloraba. Yo quiero servir al Señor. Pon tus manos y ora por mí, pídele al Señor que me use. Y bueno, pues yo lo hacía, pero ya después cuando miraba cómo algunos, sus convicciones no estaban muy sólidas y se derrumbaban, cuando me pedían oración, a ver, mírame a los ojos, ¿por qué quieres grabar tus discos? ¿Por qué quieres esto? No, bueno, es que quiero dar a conocer mi talento. ¿A quién le importa conocer tu talento? ¿A quién le importa? A ver, ¿qué va a ser tu talento en los corazones de las personas? En lugar de decir, quiero dar a conocer a Cristo. Bueno, pues Moisés dijo, no, yo no quiero nada con Egipto. Pablo dijo exactamente lo mismo. Y Moisés dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Vituperio de Cristo habla del desprecio, del reproche, de la difamación que sabía él que iba a recibir por decidirse por Cristo, con convicción. Y entonces Moisés escogió ser maltratado, ser desacreditado, reprochado, difamado. Y dice el mismo versículo 26 al final, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo? O sea, yo he predicado muchas veces de estos textos y me gusta mucho la historia de los personajes de la Biblia, pero cada vez que lo leo, o sea, así como que algo me pasa acá que hace que mi convicción, ahora con más ganas, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con la guía de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo, que Dios nos dé la gracia para terminar firmes hasta el final. Amén. Así debe ser. Segunda de Corintios 4:18, miren lo que Pablo dijo en referencia a que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿cómo son? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Volvamos para irnos sobre el final con Moisés. Hebreos 12:27. Por la fe dejó Egipto. O sea, dejó atrás. Egipto, ustedes saben, es una representación del mundo, ¿no? Dice, por la fe, y fe es convicción, es certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve, o sea, de Dios, respecto a Dios. Entonces, por esa fe dejó Egipto, lo dejó atrás. Y miren lo que añade aquí, no temiendo la ira del rey, o sea, del faraón. ¿Cómo lo estaba deshonrando Moisés al faraón al negarse? Porque su hija amaba a su hijo adoptivo Moisés. Entonces, cuando dice no temiendo la ira del rey, sabía que al deshonrarlo, al rechazar todo lo que por la ley egipcia Moisés podía recibir, que era heredero del trono para ser faraón, él lo rechazó, no lo quiso. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira qué frase, ¿eh? Se sostuvo firme, sólido, sin mayores conflictos, quizás etapas de flaqueza y todo, pero al final afirmando sus convicciones, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo nunca he visto a Cristo, ¿ustedes lo han visto? Pero no necesitamos verlo para tener una fe sólida. ¿Se acuerdan de Tomás, no? Que le dijo, no, pues hasta no tocar, ver, y se aparece el Señor, ¿verdad? Le dice, Tomás, a ver, acércate, mete tu mano aquí. Yo me lo imagino, y todavía tocándole, porque lo hizo. Dice, ahora mete tus dedos aquí en mis manos. Ay, Señor mío, Dios mío. Dice, creíste porque me viste. Pero más bienaventurados
los que creen sin haberme visto. O sea, tiene más para Jesús, tiene más, no quisiera usar la palabra mérito, sino tiene más valor, más aprecio en alguien que cree sin haberlo visto. Entonces yo no necesito verlo para creer en él. ¿Por qué? Porque hay una convicción y ese es donde entra la fe. Claro, los ateos y los gnósticos, todos esos, pues van a decir, no, pero pues la fe, o sea, es algo tan, y tienen sus argumentos. Bueno, esas son sus convicciones, yo tengo las mías y usted debe tener las suyas en Cristo bien sólidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, Él merece todo eso. Gracias, Señor. Fíjate a dónde lo llevó su convicción de seguir a Cristo. Versículo 28, 11-28. Por la fe celebró la Pascua, que tipificaba a Cristo, el Cordero, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca. Fíjate, sus convicciones, ¿a dónde lo llevaron? A experimentar, a tener experiencias con Dios. ¡Wow! Es increíble, ¿no? E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Claro, ellos no tenían esas convicciones. Y nosotros, de una manera, en sentido espiritual, podemos tener muchas experiencias en nuestras convicciones con Dios. Pero tengan fe, por eso Pablo animaba a los creyentes. Decía, sostengan a los débiles en la fe, acéptenlos, les faltan convicciones. Hay cristianos muy débiles en la fe, tienen que afirmarse. Hay cristianos que todo les parece mal, en todos lados ven cosas raras, les faltan convicciones en la palabra de Dios. Ay, no comas sopa de letras porque yo un día estaba comiendo y vi la palabra Satanás. Entonces, dices, ay, o sea, cada hermanito, ¿verdad? Y luego, no, mira la pasta dental Colgate, aquí dice que no sé qué. Esos son débiles en la fe, hermano. O sea, ven demonios en todos lados y nunca ven a Cristo. No. Veamos a Cristo, sostengámonos como viendo, aunque no lo veas. Así como Moisés. Y qué tremendamente fue usado por Dios, ¿sí o no? Ahora yo les pregunto, ¿quieren servir a Dios? ¿Quieren ser usados por Dios? Déjenme terminar con una, pues vamos a llamarle una historia, ¿sí? Es entre una metáfora que tiene una aplicación, se le conoce como la historia de un bambú. Se la voy a narrar. Había una vez un maravilloso jardín, situado en el centro de un campo. El dueño acostumbraba a pasear al sol del mediodía, le encantaba. En medio de ese jardín había un esbelto bambú. Era el más bello y estimado de todos los árboles o arbustos que había y flores que había en ese jardín. Este bambú crecía y se hacía cada vez más hermoso. Y el dueño del jardín siempre lo contemplaba y el bambú lo miraba. Y el bambú sabía y entendía que su jardinero, su amo, lo amaba y que era su alegría, porque el bambú miraba que veía otros árboles, otras flores, pero de pronto venía y se plantaba enfrente de él y decía, qué hermoso está este bambú. Por cierto, yo tengo uno en mi casa y está con una rama, está hermosísimo en su follaje. Por eso me acordé de esto. Un día, dice esta anécdota, su dueño entró pensativo al jardín y se aproximó al bambú. Y con profunda consternación, el bambú inclinó su follaje hacia el dueño. El dueño le dijo, querido bambú, hoy necesito de ti. El bambú le respondió, mi amo y señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que quieras. El bambú estaba feliz.
Estaba feliz, parecía que había llegado la gran hora de su vida. Su dueño necesitaba de él e iría a servirle. Con voz gruesa, el jardinero, amo o dueño de aquel bambú le dijo: Bambú, fíjate que solo podré usarte podándote. ¿Podándome?, respondió el bambú. ¿Podándome? ¿Podarme a mí? ¿Quieres decir que quitarás parte de mi hermosa y esbelta apariencia? Por favor, no hagas eso, le dice el bambú. Deja mi bella y espigada apariencia. Tú ves cómo todos me admiran, hasta tú me admiras. Mi amado bambú, le contestó aquel hombre, con voz todavía más gruesa, no importa que te admiren o no te admiren. Si yo no te podara, no podré usarte. Todo el jardín quedó en silencio. Todas las ramas y los pajarillos quedaron. Finalmente, el bambú se inclinó un poco y susurró: ok, Señor, si no me puedes dejar sin podarme, entonces pues haz conmigo lo que quieras. Si no puedes usarme sin que me tengas que podar, pues está bien, haz lo que quieras conmigo. Y el jardinero le respondió: fíjate que también necesito decirte, querido bambú, que debo de cortar todas tus hojas, todo tu follaje. Unas mariposas se volaron asustadísimas del bambú. El bambú, temblando y a media voz, dijo: Señor, y así como agachando su follaje, dijo: está bien, córtalas, córtalas. Le dijo el Señor nuevamente: todavía no es suficiente, mi querido bambú. Debo, además de cortarte de raíz y sacarte todo aquello que llena tus esbeltos tallos, todo lo que está dentro lo tengo que sacar. Si no hago esto, no podré usarte. El bambú le contestó: yo no podré vivir más así. ¿Cómo podré vivir así, todo despedazado? Y su Señor le contestó: mira, necesito hacerlo. De lo contrario, no podré usarte. Y algunas lágrimas empezaron a rodar de ese hermoso bambú. Después el bambú se inclinó otra vez hacia el suelo y dijo: está bien, pódame, corta, parte, divide, saca todo lo que está dentro de mí, tómame por entero. Además, yo te pertenezco. Y el Señor de aquel bambú lo podó, lo deshojó, lo arrancó, lo partió y le sacó todo lo que había dentro de los tallos. Después llevó el bambú y lo puso en medio de un árido campo y fue uniendo tallo con tallo, haciendo un canal hasta alcanzar un manantial donde brotaba agua fresca y pura. El manantial cantó dándole la bienvenida al bambú, y las aguas cristalinas se precipitaron alegremente a través del cuerpo despedazado del bambú, que ya era un canal. Corrieron esas aguas por los campos resecos donde estaban muriendo de sed. Así se sembró trigo, maíz, soya y se cultivó una huerta hermosísima. Y los días pasaron y los sembradíos brotaron, crecieron y todo se volvió verde, hermoso. Y vino el tiempo de la cosecha. Aquel maravilloso bambú, en su aniquilamiento, pero en su humildad, se transformó en una gran bendición para toda aquella región. Y dice esta historia, ¿cuál es la lección? Cuando el bambú era grande y bello, crecía solamente para sí, buscaba nada más el reconocimiento de todos, se alegraba de su propia imagen, de su belleza y como estaba tan hermoso,
pero en su despojo, en su aniquilamiento, en su entrega, en su compromiso de ser útil a su dueño, se volvió un canal del cual su dueño se sirvió para hacer fecundas sus tierras. Y muchos hombres y mujeres encontraron la vida y vivieron de este tallo de bambú podado, cortado, arrancado y partido. Y finalmente dice la historia, ¿quieres ser como este bambú? ¿Quieres ser como este bambú? Afirma tus convicciones como Moisés. Que cuando Jesús se transfiguró, fue uno de los que estaban ahí con él. Así termina esta historia, pero la nuestra continúa. Amén. Afirmen sus convicciones, hermanos. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias, porque sigues podando, cortando, porque tienes planes, no solo para salvarnos, Señor, lo cual estamos eternamente agradecidos, sino para ser canales, para que por medio de nosotros corra el agua viva, que dará vida a muchos y a muchas personas que están en la condenación, en la frustración, que podrán tener todo el dinero del mundo, pero no tienen la paz contigo, y que podemos ser un canal para llevar esta agua de vida, Señor. Pero necesitamos afirmar nuestras convicciones. Tú no puedes usar a alguien que titubea entre si servirte o no, si seguirte o no. Tenemos que afirmar nuestra fe y nuestras convicciones. Gracias, Señor, por tu palabra, que hoy nos confronta una vez más, pero a la vez nos anima para tomar decisiones contundentes, porque no podemos más que decidirnos por lo eterno, por aquello que no se ve, por aquello que va a prevalecer por siempre, porque lo terrenal está próximo a desaparecer, pero el eterno será siempre eterno, y tú eres nuestra eternidad, Señor. Y queremos vivir para ti con convicción, en medio de la falta de convicciones de este mundo respecto a ti, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, derrama tu gracia y tu sabiduría sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Amén.